Muy buenos días. Les saludo con gusto a todas y todos quienes están conectados con nosotros en la videoconferencia del día de hoy del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cusio Villegas, el INER. Y hoy, en esta secuencia que hemos tenido de ir abordando poco a poco temas relacionados con la pandemia de COVID-19, hoy, como lo anuncié la semana pasada, decidimos tocar un tema que sin duda alguna es innovador, es alentador en sus resultados y por supuesto es un parteaguas, yo creo, en la forma de ayudar a la gente en situaciones complicadas en nuestro país. El tema de hoy es la experiencia mexicana de un hospital móvil, un hospital de campo, durante la pandemia de COVID-19. Este proyecto que ustedes van a escuchar en los siguientes minutos se ha logrado aquí al interior del INER gracias al trabajo, a la propuesta, al trabajo intenso, a la colaboración y a la decisión de la Cruz Roja Mexicana. Ellos fueron quienes tuvieron esta magnífica idea, con experiencia que hay en otras partes del mundo y en un trabajo, digamos, conjunto, en un interés natural de ambas instituciones, decidimos emprender esta tarea en la que ahora pues mostraremos algunas experiencias que hay al respecto y por supuesto los resultados del INER. Es para mí un gusto también saludar a funcionarios de la Cruz Roja Mexicana y por supuesto a los colegas del INER que estarán con nosotros participando en esta videoconferencia. Así que sin ya detener más el tiempo en esta introducción, voy a ceder la palabra a un amigo. Es un honor que nos acompañe el licenciado Fernando Zúñiga Cárdenas, seguramente muy conocido por muchos de ustedes por la labor tan importante que hace en el país. Él es el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana y sin duda alguna ha sido el motor importante para que este hospital de campo, este hospital móvil, pueda estar en funcionamiento. Adelante, por favor, licenciado Fernando Zúñiga. Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer por la invitación y por la coordinación al INER de este evento tan importante. Quiero además celebrar esta coordinación que se ha llevado y agradecer también a nuestros donantes, que ha sido un trabajo muy importante, entre ellos BBVA Bancomer, la Fundación Jenkins, Coca-Cola, entre otros, que ha sido muy importante. Y pues un poco platicarles que Cruz Roja, además de este hospital de campo, hemos hecho diferentes labores aquí en el momento de la pandemia de COVID. Estuvimos en la parte prehospitalaria, estuvimos en la parte de prevención y obviamente pues ya en la parte hospitalaria del brazo con el INER, que ha sido una experiencia increíble para nosotros, ha sido de lo más importante que hemos realizado a través de los años. Y es una institución centenaria, tenemos más de 110 años de estar aquí en México. La parte prehospitalaria ha sido muy importante y quiero decirles que hemos tenido más de 19.567 acciones en casos registrados del COVID-19. También hemos hecho más de 262.340 traslados, 10.500 de ellos interhospitalarios y 252.000 los hemos realizado con el IMSS también. Quiero decirle que también la parte muy importante para nosotros es la parte de bioseguridad, que fue la semana pasada el tema que tocaron ustedes. Generamos un manual de bioseguridad muy importante y gracias a eso, ahora sí que capacitamos a más de 15.138 personas para que supieran perfectamente cómo hacerlo, cómo cuidarse y cómo colocarse todos estos insumos que les hemos proporcionado. De esos 15.138 fueron más de 10.000 colaboradores y voluntarios de Cruz Roja, entre ellos socorristas y paramédicos, casi 8.000, médicos, casi 1.500 y otras áreas aproximadamente 800. Pero también al público en general y dependencias externas gubernamentales hemos capacitado a más de 5.000 personas en este tema. Entonces, pues sin más preámbulo, yo lo que quisiera comentarles es que el tema de los hospitales de campo
Nosotros tenemos 3 actualmente, uno en el INER, otro es un triage aquí en la Cruz Roja de Polanco, y el otro está en el estado de Guerrero, que está iniciando sus funciones y estamos muy contentos también. Obviamente es mucho más reducido que el INER. Y bueno, pues obviamente en la parte hospitalaria tenemos más de 3,400 vehículos disponibles, 301 ambulancias con cápsulas de bioseguridad. De esas 24 son de terapia intensiva y tenemos casi a 6,500 colaboradores en la acción prehospitalaria y urgencias médicas. Pues Jorge, sin más darle la vuelta a todo esto y para entrar de lleno al tema, te agradezco mucho la invitación, agradezco a todos y ustedes saben que la Cruz Roja es de todos los mexicanos y para los mexicanos. Muchas gracias y saludo con gusto a todos los que participan en esta conferencia. Muchas gracias, Fernando. Sin duda alguna la labor de la Cruz Roja Mexicana tan reconocida es una... todos tenemos una idea de lo que el gran trabajo que hacen, lo vemos de una o de otra manera, pero la verdad es que no tenemos tan claro todo lo que hay atrás de todo ese gran trabajo que vemos. Es una labor monumental y bueno, también todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes de la Cruz Roja Mexicana y de todo el mundo. Gracias también por trabajar de la mano con nosotros en la pandemia de COVID-19 aquí en México. Bien, bueno, pues vamos a empezar con los temas. En primer término, voy a presentar a ustedes al doctor Patricio Santillán Doherty. Él es el director médico del INER y el tema que él nos va a comentar en unos minutos es la alternativa de atención ante una emergencia sanitaria. Es la situación real, cómo se vive y cuáles son esas alternativas para atender a los pacientes. Así que adelante, doctor Santillán, te recibimos con gusto. Buenos días, buen día, gracias doctor Salas, licenciado Suinaga, toda la gente de la Cruz Roja, bienvenidos a este instituto. Me da mucho gusto poder participar y si me permiten compartir la pantalla. Para presentarle algunas cosas sobre alternativas ante una emergencia sanitaria, que el giro que pienso darle es, porque se va a hablar de esto en las otras presentaciones, es más que nada por qué debe haber alternativas de atención en una emergencia sanitaria como la que nos ha afectado. A mí me impactó mucho uno de los primeros diagramas que se hizo sobre este virus que nos ha afectado todo este año, el SARS-CoV-2, y su contenido de RNA, que me hizo recordar segmentos de Quetzalcóatl que uno ve luego en las ruinas que uno puede visitar. Un ejemplo es el templo de Quetzalcóatl en Xochicalco, y me pareció hasta curioso que se pareciera esto. Y quiero empezar hablando de la experiencia del instituto desde hace muchos años en este tipo de situaciones de epidemia o pandemia, con respecto de otros motivos. Hace 100 años exactamente hubo un proceso pandémico muy severo en todo el mundo, del cual se llevaron registros que no son muy distintos a lo que vemos cotidianamente reportado en los medios sobre cómo se van llevando la presencia de casos en distintas partes del mundo y los picos que se dan en los flujos de pacientes que en un momento dado requieren de atención, y las modificaciones que el sistema de salud debe de implementar para poder pues establecer y poder dar esa atención a los pacientes. Nosotros en el instituto tenemos
experiencia, la influenza, la neumonía es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, en el mundo y en nuestra institución. Si bien hemos visto un incremento en la presencia de casos de neumonía y de influenza anualmente en la temporada invernal, hemos podido mejorar la atención de los pacientes y disminuir notablemente la tasa de mortalidad por influenza y por neumonía en los últimos 20 años. Y eso habla de una preparación institucional, nuevas técnicas en el manejo de pacientes graves que se deben de implementar. Siempre las enfermedades emergentes y reemergentes son un problema reconocido internacionalmente y contemplado en las políticas mundiales a través de iniciativas transversales y redes de trabajo que tienen que ver con influenza, que es lo que anualmente nos preocupa, pero ahora brincó un virus nuevo. La aparición de virus nuevos es problemático porque tenemos que empezar por entender qué es el virus, identificar el virus, poderlo diagnosticar y luego aprender cuáles son las manifestaciones que va dando ese virus, y en lo que se establece todo este mecanismo que tiene que ver con la atención, pues al mismo tiempo nos están llegando pacientes. Esta es la línea de tiempo de la pandemia actual que empezó con empezar el año. De hecho, el segundo día del año ya estábamos platicando con autoridades de la Secretaría de Salud, de la Coordinación Nacional de Institutos, para ver qué es lo que íbamos a hacer, las reacciones que íbamos a tener desde el segundo día del año, en enero, y eso nos permitió estar listos para detectar el primer caso en México justo el 28 de febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a alertar gravemente sobre la presencia de este nuevo virus. Y el 30 de marzo, el Consejo de Seguridad General estableció un acuerdo para declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a este problema de infección por este nuevo virus. Este es un ejemplo de lo que ha pasado en el país. Este es el mapa del país hace 4 meses. En donde parecía que el problema se circunscribía a la Ciudad de México y a la frontera de California. Sin embargo, lo que ha sucedido es que el país ya se ha tornado en un país rojo en cuanto a la presencia de casos confirmados, de casos sospechosos y de defunciones, que ha sido un problema serio por la cantidad de pacientes que desarrollan enfermedad grave. ¿Cuántos van a desarrollar enfermedad grave? Pues en realidad no lo sabíamos en un inicio de la pandemia. El Imperial College en Londres hizo un cálculo que, pensando si la afección iba a ser moderada o severa, entre el 5 y el 20% de la población afectada iba a haber una cantidad importante de muertes y de pacientes afectados en Estados Unidos. Y si esto lo traducimos a México, la cantidad de pacientes potencialmente afectados era alarmante. Estos son cálculos que se hicieron desde marzo, con base en la experiencia que estaban viviendo otros países que se adelantaron en la pandemia. Pero como ven, teníamos un cálculo extraordinario de muertos, y lo estamos viendo. No es algo que uno quisiera, pero es algo que le debe hacer pensar al sistema de salud en cómo va a responder.
y hay muchas actitudes ante la respuesta en estas situaciones. Los hospitales responden en una situación normal de acuerdo a la necesidad de las atenciones que van llegando, la frecuencia de los pacientes que van llegando y el impacto que el problema que llega a un hospital en cuanto a incapacidad, discapacidad o muerte tiene para el paciente. Entonces, los pacientes se van atendiendo de una manera ordenada conforme van llegando en una situación normal, pero también en situaciones normales hay problemas de recursos que no son ilimitados y esos recursos se tienen que manejar de una manera razonable, y para manejarlos de una manera razonable hay que establecer prioridades de atención, hay que establecer mecanismos de rendición de cuentas para lo razonable, en donde se generen valores del proceso de atención y valores del contenido de la atención en cuanto a su transparencia, rendición de cuentas, la participación de todos los agentes afectados, la efectividad de las maniobras que se hacen para atender a los pacientes, el costo, efectividad, la equidad con la que se distribuyen los servicios, etcétera. Y vemos en situaciones de emergencia cómo la asignación de recursos puede sufrir. Y yo divido en dos situaciones importantes, lo que llamo la situación especial. Uno que se refiere a eventos catastróficos, que pueden ser naturales, como ya tenemos experiencia en nuestro país, en la ciudad, con terremotos, que es lo que más nos preocupa, y no naturales, provocados. Ayer mismo vimos un ejemplo de cosas que no queremos ver en cuanto a accidentes o terrorismo, en donde masivamente se afecta una gran cantidad de pacientes. ¿Esto cómo impacta al sistema de salud? Impacta de una manera directa, ya que hay un incremento súbito en las necesidades de atención médica. Y ese incremento en las necesidades se da en cuestión de horas. Los pueblos, las poblaciones, las ciudades pequeñas en nuestro país, no es raro que cuando hay un accidente en la carretera donde un autobús o varios se accidentaron, se preparan para recibir enfermos graves de una manera masiva o múltiple. Ahorita nosotros estamos en otra situación en donde que se relaciona con estas enfermedades emergentes y reemergentes no controladas, en donde la pérdida de la inmunidad y la presencia de zoonosis y la aparición de nuevos, entre comillas, agentes infecciosos que afectan al ser humano, impactan gravemente a la población. El efecto que producen esto es un incremento importante en el número de casos afectados, pero su presencia y su manutención se da en semanas y se mantiene ahí. ¿Hasta cuándo va a bajar esto en nuestro país? Todavía no estamos seguros. Estamos en una fase de mantenimiento de la pandemia y estamos viendo un impacto en la afluencia de pacientes a los sistemas de salud. Y esa afluencia impacta en la atención prehospitalaria, que el licenciado Suinaga ya hizo mención de la gran labor que hace la Cruz Roja. Esta afluencia prehospitalaria impacta a los hospitales, pero después hay un impacto intrahospitalario, que es lo que requiere cada paciente dentro de los distintos servicios que es capaz de ofrecer un hospital. Y aquí es donde viene
la posibilidad de cambiar la estructura del hospital para adaptarse a recibir al tipo de pacientes que necesitamos recibir. Y eso es un problema en un país en donde el gasto en salud en las últimas décadas ha venido a la baja y ha impactado sobre todo en el área de los servicios públicos de atención de la salud. La cantidad de médicos y de enfermeras y enfermeros por habitantes que hay en el país está muy alejado del ideal, estamos muy por debajo de la media de otros países que componen la OECD, que es un parámetro en el cual nos basamos para ver cómo estamos en relación a esto. Hay pocos médicos, pero hay todavía más pocas enfermeras y enfermeros para atender a los pacientes. Y en una situación de pandemia que produce enfermedad grave, es muy importante saber con cuántas camas de cuidados intensivos contamos. Nuestro país, nuevamente, en comparación con otros países de la OECD, está muy por abajo de lo que uno quisiera en cuanto a disponibilidad de camas de cuidados intensivos. Si nos atenemos a este cálculo de la OECD de 1.9 camas por 100,000 habitantes, podemos decir que hay alrededor de 2.375 camas. Algunos cálculos hablan de 4,000 camas de cuidados intensivos, que está muy por debajo de la cantidad de pacientes graves que se suponía que podían ir apareciendo en nuestro país. Y no es raro que otros países en otros hospitales tengan disponibilidad de camas de terapia intensiva por debajo de lo que pudieran requerir en una situación pandémica, y eso establece un impacto en el estándar de cuidado de los hospitales. En una situación normal, uno puede tener cierto colchón de respuesta a la recepción de pacientes y mantener el estándar de calidad de la atención médica. Durante una contingencia, un brinco importante en la afluencia de pacientes, este estándar de calidad se empieza a tensar. Y en una época de crisis como la que estamos ahorita, el poder conservar el estándar de calidad se vuelve muy complicado porque la afluencia de pacientes supera las posibilidades de los distintos hospitales. Y de ahí deriva los cambios que se puedan dar en esos hospitales, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde se hizo una transformación de las capacidades del instituto, que son habitualmente de 175 camas para atención hospitalaria normal, y subir las 15 camas que teníamos de cuidados intensivos de una manera progresiva, y ahorita vamos a una fase que está entre las 140 y las 170 camas de cuidados intensivos. No son camas habituales de hospitalización, sino es la transformación de las camas habituales en camas de terapia intensiva, que implica equipamiento con ventiladores, con monitores de distintos tipos y bombas de infusión, equipos de diálisis, de hemodiálisis, etcétera, y el consumo de equipamiento de protección personal, que es extraordinariamente importante para la protección del personal que está manejando a los pacientes, y el flujo de medicamentos que necesitamos para la atención de los mismos. Y aquí es donde la extensión a hospitales nos permite estirar la liga sin romperla. Ejemplos mundiales están presentes. Wuhan construyó de manera impresionante un hospital nuevo en espacio de días, y
Barcelona, Nueva York, las grandes ciudades del país y aún nuestro país notaron esa necesidad de proveer de camas para la atención de pacientes. En el INER quisimos hacer eso bajo conceptos de racionalidad y razonabilidad para no nada más darle a cada quien lo que merece, sino a cada quien lo que necesita, es el concepto de equidad, de tal forma de poder establecer cierto grado de justicia en la atención de los pacientes que se ven en nuestro instituto. Y eso es lo que quiero yo plantear como mensaje para dar entrada a los siguientes ponentes, no sin antes recordar a Camus, que en su novela de la peste decía que esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva, no puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y a pesar de sus desgarramientos personales, todas y todos los hombres y mujeres que, no pudiendo ser santos, se niegan en admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos y yo diría que en ser enfermeras, en ser enfermeros, en ser técnicos de inhaloterapia, en ser químicos, en ser camilleros y todo el equipo que constituye la atención y se necesita para la atención de la salud. Muchas gracias y doy paso al doctor Salas. Muchas gracias, Patricio. Interesantes los conceptos que se acaban de comentar y por supuesto es una magnífica entrada para ya el tema en específico del equipo del hospital móvil. Así que cedo la palabra entonces al licenciado José Antonio Monroy Cermeño. Él es director general de la Cruz Roja Mexicana y nos hablará sobre los hospitales móviles de la Cruz Roja. Adelante, por favor. Buenos días, doctor Salas. Muchas gracias por la invitación. Saludo con gusto a nuestro presidente nacional y tengo el honor de compartir con grandes panelistas esta sesión con el doctor Santillán y el doctor Cabeza. Y quisiera permitirme compartirles una presentación, si están de acuerdo. Listo. Creo que se está viendo bien. Sí. De acuerdo. Antes de entrar o profundizar en el tema de los hospitales de campo de la Cruz Roja Mexicana, me gustaría pues plantearles un escenario en donde la Cruz Roja Mexicana no solamente trabaja en base a lo que hacemos y lo que mencionó nuestro presidente nacional, sino que tenemos protocolos muy específicos de atención que vienen de planteamientos globales, ¿no? Entonces voy a tratar de ir un poco trabajando sobre el planteamiento global de cómo opera la Cruz Roja en el mundo y lo que nos lleva aquí en México a implementar este ejercicio de hospitales de campo que es también inédito en la historia de la institución. La Cruz Roja Mexicana pertenece a un movimiento global y está conformado por 3 componentes principales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el que se encarga principalmente de... Permítanme. Listo. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encarga principalmente de los conflictos armados y los contextos de violencia. Ese componente, si bien se dan cuenta y lo han visto alguna vez en las noticias, generalmente está en donde hay una guerra o hay un conflicto fuerte, ¿no? La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, que es a la que pertenecemos los 190 países que tienen una Cruz Roja o una Media Luna Roja, y son los encargados de atender desastres, crisis de salud y fomentan el desarrollo de las sociedades nacionales en el mundo. La Cruz Roja Mexicana es una de esas 190 sociedades nacionales y alrededor de 17 millones de voluntarios integran esta estructura del movimiento, 80 millones de miembros y llegamos a más de 100 millones de personas cada año.
En el mundo dependemos de una sede global en Ginebra, que está en Suiza, y 5 oficinas regionales. Podrán observar que en las 5 oficinas regionales, y aquí en el mapa vamos a verlo más claramente, tenemos en la sede de las Américas, dependemos de Panamá, que es la oficina regional que nos rige, a la que nos sometemos en términos de auditorías, en términos de apoyos y en términos de todo lo que podemos desplegar en el mundo, ¿no? La Cruz Roja Mexicana y se integra por 550 delegaciones en el país. Tenemos estatales en los 32 estados, más de 47,000 voluntarios, y estamos trabajando constantemente con más de 2,500 unidades de rescate y ambulancias. Eso es lo principal, esa es la atención principal que da la Cruz Roja Mexicana en este país, pero no solamente lo hacemos aquí, sino que también trabajamos con todas las sociedades nacionales del mundo en los distintos contextos de crisis por emergencias sanitarias o emergencias naturales. En el mundo se manejan en el movimiento fuerzas de tarea conjuntas. De aquí se despliega lo que vamos a ver posteriormente. La fuerza global, el Task Force global, como le llamamos nosotros, es cuando hay un desastre de proporciones importantes, ¿no? Y es cuando recibimos apoyo de todas las sociedades nacionales del mundo, si es que así lo solicitamos. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo se hace esa declaratoria de apoyo y cómo podemos atenderla nosotros mismos. También hay fuerzas de trabajo regional, que son generalmente las que utilizamos cuando hay un desastre importante, por ejemplo, recientemente los sismos de septiembre del 17 y las otras actividades que hemos tenido como sociedad nacional en el mundo. Y las fuerzas de trabajo en el país, que es generalmente como trabajamos atendiendo las necesidades locales en cada uno de los países en los que tenemos presencia. Pero aquí lo importante es mencionar las capacidades que hay globales. Tenemos apoyo en finanzas y administración, recursos humanos, tecnologías de información, movilización de recursos, comunicación pública, análisis de información, respuesta y recuperación, alojamiento, albergues, protección y otras cosas, ¿no? Pero lo principal aquí es, y subrayo, la parte de salud, agua y saneamiento, que es de donde se despliega lo que vamos a ver más adelante. Así se manejan los desastres en el mundo para la Cruz Roja. Tenemos esta matriz de criterios para poder nosotros solicitar apoyo a las sociedades nacionales del mundo, para poder solicitar apoyo a la Federación Internacional, y es esta base de criterios que nos permiten a nosotros determinar si requerimos apoyo o si necesitamos implementar otro tipo de acciones. Hablamos de cantidad de personas afectadas, la extensión de área geográfica afectada, densidad poblacional, niveles de atención en medio, respuesta de los gobiernos locales y los compromisos de los actores humanitarios. Recientemente, lo acaba de mencionar el doctor Santillán, lo que sucedió ayer, desplegó apoyo humanitario de diferentes sociedades nacionales de la región. Hasta el momento solamente se movilizaron sociedades nacionales cercanas a la zona del impacto de la explosión, y es como operamos en el mundo. Generalmente se movilizan de esta forma. Tenemos estas herramientas que son lo que utiliza la Federación Internacional de Cruz Roja, personal y equipo de respuesta rápida. Esas siglas son utilizadas en el movimiento y hablamos mucho de los acrónimos en el movimiento internacional, y son siglas que utilizamos para identificar la capacidad de respuesta que tenemos en cada país. Este personal y equipo, todas las sociedades nacionales del mundo, incluida la Cruz Roja Mexicana, tienen personal específicamente capacitado para poderse desplegar en cualquier parte del planeta, ¿no? En nuestro país tenemos la fortuna de contar con un equipo fuerte de especialistas en búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, que han tenido actividad importante en otros países. Y después de eso, pues bueno, tenemos jefes de operaciones de emergencia que se despliegan de la Federación Internacional a otros países para manejar la emergencia local. Si es que la sociedad nacional que está siendo afectada no tiene esa capacidad inmediata. Los sistemas de gestión de información de Surge, que son las capacidades que tenemos en el mundo, ellos lo que hacen es precisamente movilizar todos estos apoyos que hay en el mundo. Cada país se especializa en diferentes cosas, y es de esa manera en la que podemos nosotros movilizar a nuestro personal. Y lo que nos lleva a lo que estamos platicando hoy son las unidades de respuesta a emergencia, las ERUs, le llamamos así en el movimiento, a las Emergency Response Units, que son nuestros equipos en el mundo que pueden movilizarse no solamente para temas de desastres naturales, sino para temas de salud, como es el caso. Y ahora sí, profundizar un poco en los tipos de hospitales de campo de la Cruz Roja, en los field hospitals que hay en el mundo.
El primer tipo es básicamente el campamento base. Es un campamento que proporciona espacio de vida y trabajo para el personal. Tiene dormitorios, duchas, baños, instalaciones de lavado, alojamiento, oficinas, etc. Este tipo de campamento, por eso le llamamos tipo cero, es para movilizar personal humanitario, no para recibir pacientes en una situación de emergencia. El siguiente tipo, que sería el equivalente al tipo 1, una clínica de emergencia, se ha movilizado en diferentes partes del mundo. Y esta es la estructura más básica de atención, pero también hablamos de lugares y espacios en donde no hay infraestructura sanitaria. Tiene un área de triage, que es obviamente la selección y clasificación de los pacientes, un área de evaluación, atención básica de emergencia obstétrica y neonatal, primeros auxilios, estabilización y deviación de emergencias. Lo más grave se moviliza a otros hospitales, generalmente cabezas o cabeceras que hay en estas regiones, y generalmente está entre 10 y 20 camas, ¿no? Funciona de 12 a 14 horas por día y tiene delegados de terreno trabajando no solamente de la Sociedad Nacional Local, sino de otros países que tienen Cruz Roja. El siguiente hospital es ya la estructura más grande que tenemos como movimiento, es el equivalente al tipo 2, y es la base, el hospital base que mencioné anteriormente, pero tiene otro tipo de atenciones. Ya tiene cirugía general y obstétrica por trauma y otras afecciones médicas, tiene capacidad de transfusión de sangre, o sea, estamos hablando de un hospital que ya tiene otra infraestructura, puede tratar 200 pacientes ambulatorios por día, capacidad de hospitalización de 20 a 160 camas, y funciona a las 24 horas del día como cualquier otro hospital. Esta ya es una estructura mucho más fuerte, es una estructura que moviliza mucho más recursos y que se utiliza en contextos ya de alto riesgo. Y por último tenemos las ERUs de salud pública, los hospitales de campo de salud pública, que este es un modelo que se está trabajando y está en desarrollo en el mundo. Generalmente empezó este esquema de salud pública cuando fue el terremoto de Haití, y es de esta manera en donde empezamos a ver la necesidad de incluso el manejo comunitario de casos de enfermedades transmisibles. Aquí pues teníamos ejemplos de cólera, difteria y otras enfermedades que permitían también a los médicos tener una atención de la gente que estaba siendo afectada. Este modelo de salud pública es el que nos lleva a desarrollar la experiencia en México. Como bien saben, pues esta pandemia, y lo mencionó muy bien el doctor Santillán, nos ha afectado a todos los países, y es un momento en el que todas las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están atendiendo sus contextos locales. Hoy por hoy no tenemos una capacidad de movilizar los hospitales de campo que tiene la Cruz Roja, porque los están utilizando las sociedades nacionales en sus propios países. Entonces esto llevó a la Cruz Roja Mexicana a hacer una inversión de la mano de nuestros donantes y de la gente que nos apoya para poder tener hospitales de campo que podamos movilizar en este contexto. En el mundo tenemos acuerdos de entendimiento con sociedades nacionales que tienen hospitales de campo ya de base, que son los que generalmente movilizan este apoyo a todas las regiones. En especial con la Cruz Roja Canadiense, con la que tenemos un acuerdo histórico y con la que movilizamos paramédicos generalmente y especialistas en búsqueda y rescate. Como mencionaba en la cadena el doctor Santillán, pues bueno, siempre está la parte prehospitalaria antes de llegar a la parte hospitalaria. Y nuestros paramédicos entran con los médicos canadienses, generalmente en contextos muy complicados, para poder hacer esta canalización. La Cruz Roja Mexicana participó recientemente, bueno, en los últimos años, en Haití, Nepal, en Ecuador, Mozambique, en Sierra Leona y Bangladesh, incluso en situaciones muy complejas como lo ha sido la crisis del ébola en África. Y de esta manera nuestro personal pues, ha tenido experiencia en hospitales de campo, pero generalmente en la primera base de la cadena, ¿no? Y la experiencia en México, que nos ha llevado a raíz de esta pandemia, está empezando con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a los cuales agradecemos muchísimo todo lo que hemos aprendido de la mano de ellos y con los que hemos trabajado padrísimo. Entonces, esta parte nos ha llevado a aprender mucho de cómo podemos implementar este modelo de hospital en nuestro país. El triage clínico que tenemos en la Cruz Roja de Polanco y en el estado de Guerrero también para terapia intensiva. ¿Cuáles son los principales retos para nosotros? O sea, y lo platicábamos al inicio del proyecto, los recursos disponibles, no solamente los económicos, que sí es una inversión importante tener y mantener un hospital de estas características, sino los humanos. No nada más es poner
los fierros, no nada más es poner los equipos, que sí es importante, pero el recurso humano es lo más importante en estas situaciones. Los voluntarios, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los paramédicos, todo el personal que hay detrás de la implementación de un hospital de este tipo es lo más importante. Y por eso es precisamente que nos acercamos a las autoridades en este ejercicio, las autoridades sanitarias que llevan esta pandemia en México, que es el INER, y ellos nos han ayudado en este proceso, y precisamente son los médicos del INER los que están sacando la casta por este país, ¿no? Garantías de seguridad, obviamente, para la infraestructura hospitalaria y por los equipos que manejan. El manejo de expectativas. Es importante mencionar esta parte porque muchas veces se malinterpreta la instalación de un hospital de campo y se imaginan a veces infraestructuras muy importantes, lugares a lo mejor que se han visto en otras partes. Pero bueno, los hospitales de campo que se movilizan, por lo menos en la Cruz Roja, son hospitales que se utilizan en contextos muy difíciles, de desastres importantes, e incluso pues son hospitales, nosotros les llamamos hospitales de guerra, ¿no? O sea, se pueden movilizar a cualquier parte y se pueden instalar en cualquier lugar, pero siempre bajo ciertas características de austeridad que normalmente son las que se manejan en estos contextos. La coordinación interinstitucional, sin esto, pues bueno, básicamente nada de lo que estamos haciendo se implementa bien, y de esta manera es como lo hemos logrado, gracias a esa coordinación que se ha tenido con todas las partes. La pertinencia y las necesidades sentidas, este punto es importantísimo y siempre nos ha gustado mencionarlo así, porque muchas veces creemos o desarrollamos proyectos y se ven no solamente en México por organizaciones o por otros actores, sino en el mundo. O sea, la gente se vuelca a ayudar y trata de ayudar de la mejor manera, pero no necesariamente hay una necesidad o una pertinencia de lo que estamos haciendo. Y en este caso, pues estudió previamente, varias reuniones previas para ver si sí efectivamente había una necesidad de implementar el hospital de campo o no, porque muchas veces estos esfuerzos pues involucran muchos recursos y al final no se utilizan o se dejan de utilizar o no es la pertinencia que estábamos buscando. Entonces eso es muy importante y generalmente no se estudia previamente. El apego a nuestros principios fundamentales como institución, sobre todo nuestro rol de independencia y de neutralidad, en el que vamos a atender a todos sin distinción alguna, y eso, gracias a Dios, nos lo ha permitido el INER de esa manera y también en los otros lugares en donde lo hemos implementado. Temas a considerar, que esto es muy importante, los insumos médicos, el abasto de esos insumos. Esto nos ha llevado a cosas que nunca nos hubiéramos imaginado en el mundo. Cuando todo el planeta busca los mismos insumos, conseguirlos es muy complicado y nos ha llevado a ver una prostitución del mercado que nunca me imaginé haber visto en historia, pero ha sido muy difícil conseguir estos insumos en el mundo y bueno, poco a poco vamos viendo más abasto global, pero bueno, al inicio de la pandemia era muy complicado. El personal calificado, que afortunadamente en este ejercicio de coordinación que estamos teniendo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se ha logrado, a pesar de haber sido mermados mucho, sobre todo por el personal que tuvo que retirarse a sus casas. Las ubicaciones, que son muy importantes, la seguridad del paciente, que es básicamente en donde se han centrado todos los esfuerzos y recursos, no solamente en que tengan una carpa y un lugar para estar, sino que esta ofrezca las garantías de seguridad que estamos buscando para pacientes de esta magnitud de gravedad. Y la cadena de suministro, lograr tener ese abasto de insumos que queremos tener para que no falte nada para estas personas. Las características principales de nuestros hospitales son shelters de grado militar avalados por distintas organizaciones. Nosotros tenemos una estrecha relación no solamente con las sociedades nacionales de Norteamérica, la Cruz Roja Americana y la Cruz Roja Canadiense, sino con organizaciones como North Command, que es en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Americanas, FEMA, que es el equivalente a Protección Civil en México, en Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Federación Internacional. Estos shelters se utilizan por estos organismos en el mundo y ofrecen las garantías mínimas para hacer un despliegue en cualquier situación. La capacidad de despliegue en menos de 48 horas, eso es un protocolo que tenemos como movimiento y tiene que estar listo para movilizarse un hospital en este periodo. No solamente es instalar una carpa y ya, sino tener al personal calificado, tener
todos los insumos necesarios para poder lograr, e incluso la Cruz Roja Mexicana tiene un fideicomiso específicamente diseñado para poder desplegar este equipo de respuesta a cualquier parte del mundo. Los aires acondicionados autónomos con filtros especiales para poder mantener la seguridad del ambiente dentro de las instalaciones, los recubrimientos internos especiales que tienen estas carpas al final del operativo se incinerarán y se reemplazarán por unos nuevos. Y una de las cosas básicas y fundamentales son sistemas redundantes. Estas cosas las hemos ido aprendiendo incluso de la mano con el personal del INER y hemos ido diseñando estos sistemas en conjunto para que cualquier cosa que falle automáticamente entra el sistema redundante y entonces en ningún momento las personas que están siendo atendidas en este hospital corren un riesgo de desabasto de oxígeno o de algún tema específico como por ejemplo la luz de los ventiladores. Y para la contingencia se equiparon de parte de la institución con camillas, cobijas, ventiladores mecánicos que ha sido muy complicado conseguir, pero que ya están afortunadamente ahí. Los monitores de signos vitales con capnógrafos, bombas de infusión, instalaciones de aerogrado médico y de oxígeno. Para la instalación y el despliegue, nosotros en la Cruz Roja Mexicana tenemos un equipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, nuestros BREC. Es el equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana que se moviliza en el mundo y ellos tienen formación específica para el manejo del shelter. Ellos son los que lo movilizan, son los que lo instalan y tienen todas las capacidades técnicas necesarias para hacer esto. Toda la movilización logística lo hacemos en nuestro Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento que tenemos en Toluca. Ahí tenemos la bodega de desastres, el Centro Nacional de Desastres, y es donde se moviliza toda la ayuda humanitaria del país generalmente. Los inventarios, la entrega y recepción, hay que tener todo un control de cada cosa que se moviliza y sobre todo tener mucho contacto con el hospital receptor para poder tener claro en dónde están las cosas y de quién es responsabilidad cada uno. La planeación de los medios de transporte y de soporte, esa parte es importantísima porque no solamente es llegar y montar las carpas, sino que el medio de soporte de todo lo que vamos a integrar dentro de las carpas es importante. O sea, generalmente en un contexto de desastre importante, pues se movilizan tanques de oxígeno, se movilizan las camillas, se moviliza todo el material, pero cuando es una particularidad como la que tenemos con el COVID, en donde se utilizan ventiladores mecánicos con abasto de oxígeno continuo, hay que hacer una planeación distinta, ¿no? Son instalaciones como un hospital, se han hecho ya incluso adecuaciones para que el hospital sea básicamente un área de terapia intensiva. La operación y seguimiento, que es la coordinación que tenemos interinstitucional, las reuniones semanales de control con las autoridades del instituto, los enlaces interinstitucionales con los distintos actores, soporte técnico constante, no solamente de la Cruz Roja Mexicana, sino de los proveedores que tenemos integrados en esta cadena, el manejo de los especialistas, que es muy bien manejado por el instituto y que veremos seguramente en la siguiente presentación, y la sala de crisis que integramos en la sede nacional para cualquier eventualidad que necesitamos, ¿no? Están 24 horas monitoreando cualquier requerimiento que haya y que pueda surgir en caso de que se tenga que movilizar personal nuestro. Lecciones aprendidas, esto es importante porque generalmente en un despliegue de este tamaño hay que estar evaluando y monitoreando lo que vamos aprendiendo. Y una de las que a mí más me gusta es, no sabemos hacerlo todo ni debemos de hacerlo todo. La Cruz Roja Mexicana es un gigante, pero también no sabe hacerlo todo. Y hay que también aceptar que tenemos limitantes como institución. Y en este caso nuestra más fuerte limitante es la falta de especialistas, la falta de médicos especialistas en esta pandemia. Y lo logramos afortunadamente conseguir con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quienes son la autoridad en este país para poder atender esta pandemia. La coordinación y la buena fe simplifica cualquier operación. O sea, no hay manera de que el apoyo de organizaciones, de donantes, de instituciones se dé de manera correcta si no hay una coordinación y sobre todo una buena fe, porque a pesar de que hay documentos que van y vienen, pues generalmente esos documentos se firman a posteriori y vamos trabajando para poder atender a la gente antes de tener formalidades. Entonces, por eso hablamos mucho de la buena fe entre las partes. Las emergencias sanitarias y su complejidad, aquí hay un ejercicio que haremos todas las instituciones y todos los organismos, seguramente el Instituto Nacional hará lo propio con los demás institutos,
pero la complejidad del manejo de una emergencia sanitaria es algo que hay que estudiar y algo que hay que documentar muy bien, porque no es algo sencillo de hacer ni de manejar. Y pues bueno, vemos en las cifras que tenemos en el país, pues la complejidad misma de esto, ¿no? Y seguramente no será la única pandemia que veremos, ni la última. Y el mercado de insumos, como les comentaba, la misma prostitución de este mercado global y el desabasto de los mismos que nos ha tratado y limitado la atención que podemos dar de manera correcta y sobre todo la protección a nuestro propio personal. Y el cierre de operaciones posteriormente a esto de los hospitales de campo tendrá un proceso documental, un proceso de sanitización y embalaje para poder ser desplegado en cualquier momento en otra parte del mundo. Y bueno, básicamente esa es mi intervención, doctor Salas. Les cedo la palabra y les agradezco a todos su atención. Buen día. Muchas gracias, José Antonio, muy interesante porque creo que ya queda claro que hay una experiencia internacional, protocolos establecidos, por supuesto ustedes también el gran trabajo que hacen en el país y algo muy importante que comentaste de buena fe y así pues los resultados se espera que sean de lo mejor. Bien, en la parte final de esta sesión voy a hacer la palabra al doctor Daniel Cades Aguilar, quien es el coordinador del Hospital Móvil aquí en el INER y que nos hablará sobre la experiencia de este Hospital Móvil en el INER, los resultados que tenemos ya en el momento. Adelante, Daniel. Muchas gracias, doctor Salas. Muchas gracias, licenciado José Antonio, licenciado Fernando y doctor Santillán, por la oportunidad de poder participar en este gran proyecto que se ha evolucionado de manera muy adecuada y que ahorita en unos momentos más, cuando empiece a compartir la presentación, vamos a poder ver un buen extracto de lo que llevamos apenas en un mes de funcionamiento, pero que ha funcionado fantásticamente. Permítanme compartirles la presentación. Y bueno, primero que nada, un agradecimiento especial a la Cruz Roja por esta alianza que hemos tenido. Nos ha permitido tener una gran capacidad hospitalaria, nos ha permitido tener un gran funcionamiento como instituto y poder ayudar a la población, que es parte de nuestro objetivo como institución. Con este aspecto voy a empezar con este contenido, en el cual voy a tratar de englobar las cosas más importantes que han pasado en el Hospital de Campo. Realmente creo que el tiempo es algo reducido para poder dar toda la amplitud de cosas que se hacen en este establecimiento de salud, pero vamos a tratar de dar lo más importante para que los oyentes que están en esta presentación sepan el gran trabajo que se ha estado haciendo en este establecimiento. Vamos a empezar con un contenido en el cual vamos a tener el personal operativo y administrativo del Hospital de Campo, la logística de movilización y personal y pacientes, el funcionamiento del establecimiento actualmente y la experiencia del Hospital de Campo en el INER, que va a ser un poco estadística y también algo más visual, que van a ver posteriormente. Entonces, con el personal operativo y administrativo tenemos un gran apoyo por parte del instituto para el personal que tenemos operando dentro del Hospital de Campo. Tenemos dentro del personal médico asignado 4 médicos por turno, con una plantilla total de 24 médicos distribuidos en 6 turnos. De parte de enfermería, tenemos una jefe de enfermería por cada turno del Hospital de Campo, con una relación de una enfermera por paciente, dando una plantilla total de enfermería de 90 a 100 especialistas o profesionales de enfermería, que esto puede variar dependiendo de la capacidad del Hospital de Campo, que puede llegar a amplificarse hasta 27 camas. Sin olvidar el gran personal de apoyo que nos ha estado dando un gran soporte, personal administrativo en cada turno, personal de intendencia por cada turno que son necesarios también para el funcionamiento del establecimiento, inhaloterapistas que están siempre al pendiente de traslados y también del apoyo en ventilación mecánica, camillería que también nos ha ayudado a tener un gran enlace con lo que es hospitalización y con lo que es también ingreso y egreso de pacientes, contando con un total de 66 elementos de personal de apoyo,
Y una mención especial, sin olvidarlo, al Departamento de Mantenimiento y Biomédica por su gran labor, que esto ha estado en conjunto de comunicación con la Cruz Roja, que nos ha permitido tener un gran enlace y superar muchos de nuestros aspectos de mantenimiento. Dentro de la logística de movilización del personal y pacientes, tenemos una estructura que es bastante buena para un hospital de campo, en el cual tenemos un flujo adecuado de personal y también tenemos un flujo adecuado de entrada y salida de pacientes. En este apartado, quiero mostrarles la primera área que tenemos, que es la área operativa del hospital de campo. Es un área donde están oficinas administrativas, farmacia hospitalaria, área de descanso médico, y también tenemos la área de vestidores, que se conecta por un pequeño pasillo que va a la carpa o a la parte de hospitalización 1, en la cual puede estar entrando el personal con la completa seguridad de que no se va a contaminar hasta que entra a la área de hospitalización. En esta misma carpa tenemos también la área de salida de personal, que está conectado con un pasillo que actualmente está techado y se conecta a una área de vestidores, la cual el personal puede con toda seguridad retirarse el equipo de protección personal y poder terminar de sanitizarse. Dentro del punto de vista tenemos enumeradas carpa 1, carpa 2, carpa 3, carpa 4 y carpa 5, que hacen en total al hospital de campo una gran área de hospitalización con una capacidad de hasta 27 camas. Tenemos una vía de eliminación de ropa y desechos que está ubicada en la carpa 3, en el cual hay una conexión techada, y en el cual en este pequeño aditamento tenemos áreas de desecho y de exclusión en las cuales están completamente vinculadas con la enfermería para que puedan trabajar sin problema. Y tenemos la área de entrada y salida de pacientes, que se conecta con la área de hospitalización de urgencias y tiene una entrada bastante factible, sin ningún impedimento físico, y por lo tanto funciona perfectamente bien para conectar cada una de las áreas de hospitalización y que se pueda estar dando un buen ingreso y egreso de pacientes. Dentro del funcionamiento del establecimiento, debo definir que el hospital de campo, como lo había comentado el licenciado y el doctor Santillán previamente, es un establecimiento de salud con capacidad de atención a pacientes críticos, pero esto no solamente es para capacidad de paciente grave ventilado, sino que también tenemos la oportunidad de ayudar a pacientes que no están tan graves y por lo tanto que se puedan enlazar hacia hospitalización del INER o hacia otros establecimientos externos a donde se pueden referenciar de una manera más activa y adecuada. Dentro de ese punto de vista, el funcionamiento ha servido dentro de dos modelos o dos direcciones. Una de ellas, captar pacientes directamente del área de consultorios de urgencias, en los cuales van a completar el abordaje diagnóstico dentro del hospital de campo. Esos son generalmente pacientes graves con requerimiento de hospitalización y generalmente dispositivo de oxígeno no invasivo. El objetivo de esto es disminuir la saturación del área de consultorios y poder dar un mejor mecanismo de movimiento para el apartado de hospitalización. La segunda dirección es ingresar pacientes de hospitalización urgencias que puedan estar ventilados o no ventilados al área del hospital de campo. La característica de estos pacientes son graves, que tienen algunos aspectos que podrían inclusive abordarse dentro del hospital de campo. Esto quiere decir que si es un paciente que tenga dispositivo de oxígeno no invasivo y se requiere intubar en el área de hospital de campo, no se tiene ningún problema porque tenemos todos los implementos para invadir. Inclusive tenemos área de choque establecido dentro del hospital que en un momento más van a ver en las fotografías. Y el objetivo de esto es ampliar un área de hospitalización, disminuir la saturación del área de observación y continuar con el tratamiento hospitalario para agilizar procesos de referencia y hospitalización. Aquí quiero hacer una mención especial, que este hospital ha sido tan provechoso para el área de urgencias que hemos logrado tener una mayor capacidad de ingreso e incluso ahorita actualmente una mayor estancia gracias a nuestro funcionamiento. La experiencia del hospital, que creo que es lo más interesante de la plática, porque ya todo lo demás lo abordó muy bien los anteriores ponentes, es la parte de la experiencia del hospital de campo. Y aquí estoy muy agradecido por haber empezado este proyecto,
Gracias a todos por esto, porque la verdad es que ha superado por mucho mis expectativas. Hemos tenido estancias que han empezado a aumentar conforme ha tenido necesidad el instituto de ingresar más pacientes. La estancia promedio es de 2.48 días, pero incluso esta estancia en las últimas 4 semanas se ha ampliado hasta tener pacientes de 10 a 14 días. Gracias a esa capacidad, hemos tenido la oportunidad de no parar urgencias y que se sigan ingresando pacientes. Dentro del hospital de campo, actualmente la estadística que tenemos de pacientes con oxígeno suplementario es del 55% de los pacientes y con ventilación mecánica del 45%. Con una estancia promedio de 3 a 7 días para estos pacientes y con una estancia promedio para los pacientes con oxígeno suplementario de cerca de 1 a 2 días. Es por eso que estos pacientes rápidamente o se pueden egresar a hospitalización para seguir con el tratamiento médico o se pueden ir a un área externa para continuar con su tratamiento también. Tenemos los rangos de edades que ha permitido ampliar también a la población que está más susceptible, que anteriormente a veces por criterios de utilidad no se podía ingresar inmediatamente, pero que actualmente con esta capacidad del INER puede apoyar a todos los rangos de edades de la población general. Eso nos ha permitido también tener un buen desempeño en nuestras estadísticas y en la ayuda a la población. Los ingresos por semana, semanas por año, hemos tenido un aumento exponencial en las últimas semanas que aparentemente en la última semana que tenemos ahorita ha disminuido un poco. Pero es importante ver este crecimiento porque todo el año hemos tenido este tipo de comportamiento, hemos tenido subidas y bajadas y siempre el INER ha tenido el soporte necesario para poder ingresar pacientes y ayudarlo. Y gracias a la Alianza de la Cruz Roja, esta capacidad ha aumentado. Creo que esto es una de las cosas que puede ejemplificar mejor la experiencia que hemos tenido. Un agradecimiento especial al Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación del Instituto, al licenciado Gustavo Adolfo Giraldo y a la licenciada María Paula por prestarme estas imágenes, porque creo que es la mejor forma de transmitir nuestra experiencia. Y dentro de este punto van a ver una serie de imágenes en el cual pueden adentrarse o experimentar un poco más de lo que vivimos en la área de hospitalización de campo. Realmente es una área cómoda, es una área climatizada, es una área con suficiente espacio, como se podrán dar cuenta. Tiene la capacidad de tener camillas, tiene la capacidad de tener transporte, y esto ha permitido que se puedan enlazar muy bien los movimientos de personal. Aquí en el personal que ven es personal muy indispensable, enfermería, inhaloterapia, camillería, que está ayudando a transportar a un paciente que se va a un egreso hospitalario. Cómo olvidar nuestro espacio en el cual tenemos todas las implementaciones de equipo inmobiliario. Podemos tener pacientes no ventilados también, en el cual tenemos todos los aditamentos en caso de que se requiera alguna urgencia y tener que tener un manejo avanzado de la vía aérea. Nuestro personal médico, que es muy importante para la interfase de atención de los pacientes, que es la parte humana que tenemos también junto con la enfermería, y que trabajamos todo como equipo en el hospital de campo, todos teniendo una función especial, todos teniendo una coordinación de tal manera que el hospital ha funcionado muy bien para el desempeño de la atención de pacientes. Uno de los aspectos que tal vez se olvida es que todo el personal adentro está implicado en diferentes labores, siempre tratando de prestar la mejor atención con los pacientes hospitalizados, nunca descuidando sus obligaciones y adaptándose siempre al tiempo y a la necesidad. Nuestros médicos, un gran enlace. A veces esta fotografía la quise poner también porque creo que a veces el hecho de tener el equipo de protección personal implica que a veces no se ven nuestras emociones adentro del equipo. Y realmente lo que está pasando adentro de nosotros es a veces felicidad, tristeza por atender a los pacientes. Realmente esta foto ejemplifica a un médico que está contento por su labor, ejemplifica a un médico que está satisfecho por lo que está haciendo. Tenemos implementaciones tecnológicas adentro, a tal grado que tenemos ecocardiograma,
Tenemos también ventiladores de última generación que nos ayudan a desempeñar de manera adecuada. Con eso podemos dar enseñanza e implementar abordajes diagnósticos de una terapia intensiva. Y bueno, con esta foto creo que puedo decir que el Hospital de Campo es una gran construcción, es una gran implementación de la alianza INER-Cruz Roja, que nos ha permitido desenvolvernos de mejor manera en el hospital y tener una mejor capacidad para ayudar a la población. Del 1 de julio a la fecha se ha atendido a 110 pacientes en el Hospital de Campo. Gracias, Cruz Roja. Gracias, INER. Y pues esto es todo lo que tenemos ahorita en el Hospital de Campo, agradeciendo por toda la oportunidad que nos han dado. Muchas gracias, doctor Cadeza. Pues aquí aplica muy bien que las imágenes dicen más que 1000 palabras. Me parece que se ha mostrado claramente lo que sucede en el interior del Hospital de Campo y los resultados que se están dando. Como se mencionaba, pues es una terapia intensiva adicional, es un área de enlace entre urgencias que están en un área cercana y el resto del hospital para la transferencia, el internamiento de pacientes, y por supuesto con una distribución de personal que es también móvil dependiendo de las necesidades del Hospital de Campo, de los pacientes, y sin duda alguna, pues en este momento creo que la inversión que se ha hecho en el hospital móvil ha sido magnífica, porque no solo se están atendiendo pacientes, sino también se están salvando vidas. Eso es finalmente el objetivo, y como lo mostraba en la imagen el médico, pues atrás de toda esa careta y ese uniforme, satisfecho de la labor que está haciendo. Bien, pues prácticamente con esto estamos terminando. Hay algunas preguntas que me parece que se han contestado con las presentaciones acerca de cuántos hospitales se han desplegado en México, ya se comentó. Costos, pues eso lo tendremos que analizar todo al final, cuando pues, se considere concluido esta utilidad del Hospital de Campo. El número de pacientes que se han atendido, ya se comentó que 110. Quizá yo dejaría una pregunta a quien la desee contestar, que dicen, ¿los hospitales móviles seguirán siendo exclusivos para atención COVID-19 o podrán atender otras enfermedades? Si alguien de ustedes lo quiere comentar. Si quieres, con mucho gusto, Jorge. Sí. Efectivamente, en este momento estamos atendiendo el COVID, pero si hubiera en algún otro momento alguna emergencia de algún otro tipo, pues ya contamos con el equipo. Ya mencionó nuestro director general que al final de la pandemia se sanitizará perfectamente y se embalará el equipo, y lo tenemos listo para cualquier otra operación o alguna emergencia que pudiera surgir, y sí, efectivamente se podría dar este uso. Obviamente son para emergencias o situaciones de este tipo. De forma permanente no es factible utilizarlo, porque se demerita y se deteriora con el tiempo, ¿no? Entonces son para este tipo de eventos, y por supuesto que así lo haremos. Y nada más te comento, el costo inicial de instalación del puro hospital fueron arriba de 73 millones de pesos, a reserva, como tú dices, que al final que hagamos los workshops, obviamente todos los insumos, todo lo que es la operación, pues también es un costo muy importante, ¿no? Pero digo, es una inversión muy importante que ha sido gracias a nuestros benefactores y a toda la Junta, todos los mexicanos que apoyan a Cruz Roja. De acuerdo. Bueno, efectivamente, esto durará un tiempo, en lo que estamos en la pandemia. No es el único hospital, como ya lo comentó el licenciado Monroy. Está el de la Cruz Roja y está el otro en el estado de Guerrero, que está iniciando ya sus actividades. Y yo nada más quiero decir que, aparte de lo que ustedes han visto, es impresionante la instalación, porque resiste todo. Con el aire acondicionado, las temperaturas al interior son cómodas, como decían, pero al exterior, pues ahora que estamos en época de lluvias, que ha habido lluvias intensas en la Ciudad de México, incluso granizo,
pues el hospital de campo trabaja como una estructura, si fuera sólida, como si fuera sólida, y es magnífica la instalación, la estructura, cómo ha sido armado todo el hospital. La verdad es que esta experiencia es nueva para nosotros, pero sin duda de gran utilidad para el personal de salud y para los pacientes. En fin, creo que con esto queda cumplido las inquietudes que habían, algunas preguntas. Si hay más, pues ya nos estarán llegando y las estaremos contestando por escrito. Se subirán cuando también la presentación se suba en el canal INER. No me resta más que agradecer a todos quienes han estado conectados con nosotros en esta presentación, al doctor Patricio Santillán y a Daniel Cadeza, que son parte fundamental en el instituto, en la toma de decisiones médicas, en el manejo del hospital, junto con otro gran grupo de médicos que todos están trabajando, todos, doctores, doctoras, el personal de salud, enfermeras, enfermeros, ya se comentó, personal de camillería, químicos, etcétera, trabajo social, en fin, no quiero decir más porque siempre se puede excluir a alguien, pero yo diría todo el personal de salud. Y por supuesto a la Cruz Roja Mexicana, a Fernando, a José Antonio, quienes no solo ayudaron a instalar el hospital, sino que todos los martes tenemos reunión, vamos viendo cómo funciona el hospital, están al pendiente de que todo esté funcionando bien, están al pendiente de los resultados, y sin duda ha sido una de las grandes experiencias que esta pandemia nos ha dejado, un gran aprendizaje, y por supuesto a disposición de quienes lo necesitan. Gracias a todos, y pues queda la invitación abierta para la próxima semana, la siguiente sesión del instituto. Buenos días.